con nosotros. Hola, Julián, ¿cómo andás? Bueno, a ver, hay una situación social muy compleja, pero también hay una situación financiera y económica realmente, digo, desde todo punto de vista, que todavía no da certidumbre sobre qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. ¿Cuáles son los componentes centrales de esto? Yo podría mencionarles inflación, dólar, el control de capitales, digo, ¿cuál es el escenario que ustedes están viendo? La verdad que es difícil hablar después de lo que vimos, ¿no? Porque hablar de los temas financieros, Sí. Después que el gobierno pareciera emperrado en defender el núcleo duro, el discurso económico, el discurso político es defender ese 30% y parece no querer avanzar más. Parece que se está diluyendo tal vez el núcleo de ese 30%. Si no se entiende esta situación donde priorizan esconder los problemas. Si no, se estaría discutiendo hoy la emergencia alimentaria, si no fuera real lo que está pasando. Y la verdad que no puede no ser real con los niveles de inflación que existen en la Argentina, 55% en el año, con Changüí, que puede ser más. Entonces, por supuesto que la economía está estropeada en la macroeconomía. Por supuesto que hace 2 años y medio que la economía entró en una vorágine de que sabíamos todo que la tercera burbuja del neoliberalismo iba a explotar, bueno, y terminó con las elecciones, creo que lo decía Edgardo de Petri, ¿no? Un poco lo que fue en el 2001 la no presencia del Fondo Monetario Internacional en el año 2001, que detonó la crisis, ahora me parece que blanquea la situación económica. Lo que pasó en las elecciones, donde parece que la gente, a contrario censo de lo del mercado, no le creyó al gobierno porque sabía que estaba sufriendo esta situación que hoy vemos, y hoy por hoy lo que tenemos es esta externalización de la crisis, que la verdad que los números financieros, supongamos, ahora podemos hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada después de las restricciones cambiarias, puede ser que haya tenido una tregua el gobierno con el mercado, pero la verdad que esa tregua no va a durar mucho. Kestelboim. Sí, yo creo que el gobierno está interviniendo muy fuertemente en el mercado financiero, fijando una tasa de interés anticapitalista. Ese 86% es increíble. Los analistas del sector privado, que siempre subestiman la inflación, en el REM, o sea, en la encuesta del Banco Central, respondieron que esperan que la inflación en 2019 sea del 55%. Y la tasa hoy es del 86%. Más de 30 puntos por no hacer absolutamente nada, porque el Banco Central siempre cumplió con sus compromisos de deuda, y estas son tasas que les paga solamente a los bancos y que por supuesto los bancos también trasladan a las empresas y ahorristas. Entonces, en este contexto es muy difícil una inversión productiva, tasas de interés usurarias, exorbitantes, que impiden cualquier tipo de actividad productiva, y al mismo tiempo quien tiene un poco de capital va a elegir obviamente ese rendimiento financiero. También con tarifas muy altas, permitiendo el ingreso irrestricto de bienes importados a cualquier costo, desinteresados de las barreras de protección comercial que aplica y que permite aplicar la Organización Mundial del Comercio. Un contexto internacional donde crece el proteccionismo, el gobierno nacional se abre a la competencia internacional de forma burda, dejando que aumenten los precios de los alimentos de cualquier forma, de los remedios, tarifas, todo lo que en la canasta básica es insustituible es lo que más aumenta. Ahora, muy tarde, decidieron bajar el IVA al 0% y muchas veces queda en el medio de la cadena de comercialización, por un lado, y por el otro lado hay comercios minoristas que son monotributistas que no lo reciben ese beneficio y se concentra más la economía. Con lo cual, bueno, vamos a seguir viendo esta precarización del mercado laboral y la desigualdad distributiva. A propósito de lo que ustedes mencionaban, el modelo económico. No sabe poco de economía Alberto Fernández, por lo menos la expresa muy bien en términos de que el gobierno no conoce cómo funciona la economía argentina, no conoce cómo es la formación de precios en la Argentina, porque, lo que decía recién Alberto Fernández, en lugar de estar analizando la formación de precios vía costo, que es lo que sucede en la Argentina, si vos devaluás el dólar, lo llevás de 9 pesos
a 60 pesos en 3 años y medio, por supuesto que la inflación se te va a disparar. Si dolarizás las tarifas, si los peajes los dolarizás, si los combustibles los dolarizás, bueno, la inflación la vas a tener como la tenemos hoy, ¿no? Más del 55%. Por supuesto que si haces eso y te cae el salario, la economía se va a estancar. Por eso salir de este atolladero es una decisión política que el gobierno no tiene. ¿Cuál es? Aumentar los salarios del sector privado en la medida que el sector empresario lo puede hacer, y lo que no lo puede hacer el privado, como decía recién Alberto Fernández, heterodoxamente a partir de la inversión, el gasto público. ¿Para qué? Porque es imposible que vengan inversiones a la Argentina con una economía que se está cayendo. Es imposible que encender la oferta si primero no se enciende la demanda. Entonces lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre es encender la demanda a partir de la mejora salarial, de la mejora de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del fracaso del modelo económico de Macri, ¿dónde lo puedes ver? ¿Dónde lo puedes palpar? Si una familia tiene que elegir entre comprar medicamentos, comer, y no llegan a fin de mes, aún con esa dificultad, es que el modelo económico fracasó. Entonces hay que volver a que las familias lleguen a fin de mes, porque lo que no consumen, digamos, lo que tienen que consumir y hoy ni les alcanza para los alimentos, lo tienen que destinar a otros bienes. Por eso primero hay que encender la demanda, como decía recién Alberto Fernández, y eso va a permitir aumentar la oferta de bienes, que es encender la economía, y no te digo que es fácil, sí, pero es una decisión política empezar a abrir las persianas de las fábricas. Hay una decisión política, desde Mariano Kestelboim, pregunto, ¿es posible, lo que marcaba hace unos instantes Alberto Fernández, sentar en una mesa a los empresarios, a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores en definitiva, y tratar de gestionar algún tipo de recomposición salarial en el futuro? Por supuesto, pero yo creo que el gobierno no solamente tiene movimientos muy torpes, seguro que se equivocó muchísimo. Lo de las metas de inflación, nunca en la historia económica, desde que se emplean a principios de los 90, una economía con funcionarios se equivocó tanto, tan mal. Pero no es solamente torpeza. Fíjate los balances de los bancos, que son recopilados por el Banco Central y arma un informe de bancos que publica en su página web. Tuvieron, con una moneda nacional que perdió más de la mitad de su valor, en los últimos 12 meses duplicaron sus ganancias. Hay una decisión política de favorecer a determinados grupos de poder. También, como decía antes Alejandro, las empresas concesionarias, que son concesionarias de servicios públicos, como el de los peajes, empresas energéticas, que fijan tarifas exorbitantes y que no tienen como contrapartida inversiones, sino simplemente abuso de poder de mercado, lobby, capitalismo de amigos, y eso genera los perjuicios que estamos viendo ahora, porque eso es en detrimento de la actividad productiva, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores. Entonces, sí, por supuesto, hace falta hacer un acuerdo político amplio en el cual participen trabajadores, representantes de las pequeñas y medianas empresas y partidos de la oposición. De otra forma, sin un acuerdo consensuado y en el cual Argentina trace un camino hacia la expansión de sus capacidades productivas, muy difícil salir de esta situación, favoreciendo exclusivamente a sectores predatorios, porque los bancos no es que tuvieron esas ganancias extraordinarias por ofrecerle al mundo sus servicios. No, por captar rentas de forma extraordinaria de la actividad productiva, sacándole a los trabajadores, a las familias y a las empresas. Entonces, lógicamente, en ese camino, la economía argentina ya chocó, como dijo antes también Alejandro, esta es la tercera vez que chocamos contra la misma piedra. Cuando la vimos venir, muchos de este lado lo anunciamos, esto iba a ser así, y tristemente la situación va a seguir empeorándose, porque las políticas económicas que se vienen aplicando tienen secuelas. Entonces, salir de esta situación va a costar. Pero, por supuesto, ya vimos la experiencia de los años anteriores, cómo Argentina reaccionó fuertemente. Les quiero pedir una definición de 1 minuto cada uno, que es el tiempo que nos queda, sobre las próximas semanas, ¿no? El gobierno viene de implementar un control de capitales, un control de cambio, en definitiva también, y uno intuye que el objetivo es tratar de traer cierta estabilidad.
Ahora, de todas maneras, cuando revisamos los datos, las reservas siguen cayendo, los depósitos en dólares también siguen perdiendo nivel, por ahí se desaceleró un poco la salida de depósitos, pero digo, está vigente. ¿Qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas? Mira, cuando vos tenés una economía donde la deuda hoy representa aproximadamente el 16-17% del presupuesto, la deuda del Estado Nacional, si le sumás la LELIQ son casi el 30 y pico por ciento y no puedes destinar recursos a otras áreas, bueno, la situación es que va a seguir empeorando. De cómo se deslice este escenario de crisis, bueno, va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Parece que las últimas medidas que tomó las tomó al revés. Primero reperfiló la deuda y después puso un control de cambio, cuando tenía que haber sido al revés. Yo lo que sí creo es que entre todos la oposición, creo que lo decía recién también en el panel anterior, la oposición, los sindicatos, están haciendo un trabajo realmente de gran responsabilidad porque necesitamos que esto se estabilice, aunque sea en este nivel tan bajo. Lo que creo, y lo decía recién, hay una posibilidad, hay una esperanza, creo que Alberto Fernández representa esa esperanza, por eso lo ha votado más del 50% de la población, y creo que en esa esperanza vamos a reconstituir ese país industrial. Argentina es uno de los 30 o 40 países que tienen industria en el mundo, que tienen aparte industria que está diversificada. No podemos desandar ese camino, lo que hay que profundizarlo y volver a tener industria, porque volver a tener industria es volver a tener salario y es tener un futuro para todos los argentinos. ¿Qué es Telboim? Yo creo que estamos en los últimos capítulos de esta serie nefasta del neoliberalismo de vuelta en la Argentina y va a depender muchísimo del desembolso o no del Fondo Monetario Internacional, estos 5.400 millones de dólares que están prometidos, que yo creo que difícilmente vayan a llegar. Yo creo que no. Por todas las señales, tendrían que ya haber llegado la misión del Fondo Monetario, se debería estar aprobando ahora a mediados de septiembre y eso parece que todavía falta mucho. Y bueno, es un tanque de oxígeno que necesita el modelo de valorización financiera para durar un poco más. Es una señal importante hacia los mercados para que las enormes tasas de interés que se están pagando puedan ser aprovechadas por estos jugadores que han hecho ganancias extraordinarias. Mariano Kelstebon y Alejandro Roa, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Han sido muy amables. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.